comunidad CCHera, les damos la más cordial bienvenida a Ciencia Viral. Yo soy Rosalba Velázquez, jefa del Departamento de Difusión de la Ciencia de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y bueno, ¿de qué se trata? Ciencia Viral es un programa de divulgación de la ciencia del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como de sus 5 planteles, en el que hablaremos sobre las investigaciones, los proyectos y todo el quehacer científico que se produce en el CCH. Y bueno, después de esta introducción a nuestro programa de inicio, tenemos un gran tema. Hoy es el Día Nacional del Ajolote Mexicano. Así que para contarles un poco más sobre este anfibio que cada vez vemos mucho más en nuestra vida diaria, les compartimos la siguiente cápsula. ¿Sabías que el ajolote mexicano, Ambistoma mexicanum, es una especie que solo habita en la zona lacustre de Xochimilco? Estos animalitos, de rostro sonriente y que actualmente aparecen en los billetes de 50 pesos, tienen la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo, incluso su corazón. Son parientes cercanos de la salamandra tigre, pero mantienen sus rasgos larvales en la vida adulta y actualmente es una especie en peligro crítico de extinción. Por ello, los CCHeros aportan su granito de arena para su conservación a través de ajolotarios en los diversos planteles. La importancia de tener el ajolote aquí en el acuario del CCH Vallejo es porque es una especie endémica de aquí de México, de la ciudad, está en peligro de extinción y con él trabajamos con los estudiantes para que sean más conscientes sobre el cuidado de los ecosistemas, la preservación de todas las especies, enfocándonos principalmente ahorita en el ajolote mexicano. Los ajolotes suelen ser negros o marrón moteados, aunque también los hay albinos y blancos. En los ajolotarios del colegio son las y los propios CCHeros quienes participan en su cuidado. Participan los estudiantes del plantel. Solamente tienen que cumplir con estar inscritos en el plantel y ellos vienen, se les asigna un día a la semana, vienen a trabajar con nosotros 2 horas y aprenden aquí todo lo que hacemos: alimentación, limpieza, cuidado, tratamientos. Y la protección a esta sonriente especie ya rindió frutos en CCH Vallejo. Tenemos aproximadamente 80 ajolotes. Muy pocos, tenemos como 6, 8 que nos han donado, pero todos los demás han nacido aquí. Cuidemos al ajolote mexicano. Ya que conocemos un poco más sobre el ajolote mexicano, vamos con nuestra invitada especial. Es la bióloga Gabriela Gobantes Morales, jefa del Departamento de Ciladín Central de la Dirección General del CCH. Gaby, bienvenida. Hola Rosalba, buen día a todos y muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de que estamos inaugurando esta Ciencia Viral y pues adelante el Día Nacional del Ajolote, específicamente del Ambistoma mexicanum. Siempre es muy interesante hablar de este individuo, de esta especie y pues vamos a comentar todo lo que ustedes estén dispuestos a escuchar. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, ¿cuál es la importancia para ti como bióloga de preservar y conservar el ajolote mexicano? El ajolote mexicano, el Ambistoma mexicano, es una especie originaria de México, endémica, es decir, solamente se encuentra o se encontraba porque desafortunadamente está en crítico peligro de extinción en los canales de Xochimilco y Cuemanco principalmente. Eso es una especie muy significativa para México, no nada más a nivel de biodiversidad, sino a nivel cultural. Por ejemplo, lo relacionaban con un dios, con el dios Xolotl, hermano del dios Hécatl en las culturas prehispánicas. Un dios rebelde que huyó tanto de la persecución, pero también de la muerte. Y bueno, incluso como anteriormente lo mencionaste, está impreso, ¿no?, en nuestros billetes actualmente y se han denominado a nivel mundial como los billetes más hermosos del mundo. Y oye, Gaby, investigar al ajolote mexicano en los años del bachillerato, nuestros estudiantes de 14 a 18 años, ¿cómo impacta en la juventud? ¿Cuál es la importancia de que nuestros estudiantes estén estudiando el ambistoma?
El ambistoma es una especie que se ha logrado reproducir, conservar en cautiverio. Hasta cierto punto es una representación de todo lo que está sucediendo con otras especies a nivel de nuestro país y a nivel mundial, en donde hay una pérdida inminente. Por ejemplo, en datos del ambistoma mexicanum, de nuestro ajolote, se tiene que en 1998 se tenía un conteo aproximado de 6,000 individuos por cada kilómetro cuadrado. 16 años después, en el 2014, el conteo llegaba a 36 individuos por kilómetro cuadrado. Exorbitante la cantidad en donde bajaron las poblaciones y principalmente por actividades humanas. Si bien es la representación de lo que sucede con otras especies, pues es una especie muy estudiada por muchas causas, porque es fácil de reproducir en cautiverio, porque tiene la posibilidad de adaptarse o de aclimatarse fácilmente a condiciones de acuario o de ajolotario, como le llamamos, pero también porque tiene características sumamente interesantes para su estudio, como su posibilidad de regeneración de prácticamente cada célula de su cuerpo, incluyendo el corazón, porque tiene uno de los DNAs más grandes conocidos de todas las especies hasta el momento enlistadas a nivel mundial. Tiene más de 32,000 genes conocidos, 10 veces más que, por ejemplo, el genoma humano. ¿Sí? Y porque es una especie que parece incluso un renacuajo, ¿no? Conserva su estado larvario. Esta característica se conoce como neotenia. Entonces hay mucho que estudiar de él, pero también hay mucho para reflexionar acerca de lo que está sucediendo con las especies a través de este ajolote. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, en Ciladín, ¿qué acciones, en qué planteles podemos encontrar el estudio del ajolote un poco más ya desarrollado? En los SHs, dentro de los Ciladín, en 4 de los 5 planteles ya cuentan con un ajolotario. En el caso del CCH Vallejo, del Ciladín del CCH Vallejo y del Ciladín del CCH Naucalpan, este proyecto que tienen, ya sea para reproducción o como colecciones biológicas, pues ha dado pauta a que los estudiantes puedan trabajar con ellos desde su mantenimiento, su limpieza, su alimentación, incluso a conocer a la especie, a aprender de sus enfermedades, por supuesto, a medir las condiciones en que el ajolote debe estar para que esté viviendo de una manera adecuada en cautiverio, a controlar las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. Entonces los estudiantes pueden hacer múltiples proyectos con los ajolotes que se encuentran en cada plantel. Y bueno, la reproducción en los planteles, ¿cómo va actualmente? ¿Vamos bien? De la producción de ajolotes, ¿cuántos quedan vivos después de que se reproducen? Es muy baja la tasa de los que realmente logran desarrollarse. Una hembra, bueno, primero les comento que tienen una reproducción muy curiosa porque es una reproducción sexual. Sin embargo, no es directa, es decir, no hay coito. El macho nunca está directamente con la hembra. Lo que hacen es que el macho deposita en el agua una bolsita llamada espermatóforo y la hembra con la parte de atrás llamada cloaca jala esa bolsita, la rompe y fertiliza huevos que ya tiene, los deposita en el lugar más alto en donde estén, en este caso de los ajolotarios, y puede llegar a poner en promedio 400 huevos. Se ha documentado incluso que en cautiverio se han tenido puestas hasta de 800 huevos. Sin embargo, la realidad es que de esa cantidad no todos logran desarrollarse. Para que el huevo se rompa, para que eclosione, ese es el concepto,
se necesitan entre 2 y media y 3 semanas. De los 400, supongamos que fue la cantidad aproximada que pone una hembra, se pueden sobrevivir bajo condiciones muy, muy adecuadas, aproximadamente entre 20 y 40 individuos. Ay, muy, muy interesante, Gaby. Muchísimas gracias. Chicas, chicos, chiques, acérquense al Ciladín de sus planteles con sus profesores de biología para que puedan desarrollar más proyectos, más investigaciones en el CCH sobre esta especie y para conocer detalles más específicos sobre el Ambistoma mexicanum. Les presento al profesor Gustavo García Jaramillo. Él también es biólogo, trabaja en el plantel Naucalpan del CCH y es coordinador del programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas y nos hablará un poco más de esta especie desde el ajolotario del plantel. Y regresamos con el profesor Gustavo García Jaramillo, biólogo en el plantel Naucalpan y también coordinador del programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas. También le agradecemos mucho porque virtualmente nos lleva al ajolotario del plantel. Muchísimas gracias, profesor, e invito a la maestra Gaby Gobantes para que le haga algunas preguntas más específicas de esta peculiar especie. Muchas gracias, maestra Rosalba. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros y ser parte de este primer capítulo de Ciencia Viral. Eres nuestro padrino. Y bueno, tú y yo en algunas ocasiones hemos platicado acerca de esta especie, pero también del género, que no muchos conocen, y nos gustaría que nos platicaras un poco más de estos. Por ejemplo, ¿cuántas especies forman parte del género Ambistoma? Muy bien, antes que nada les agradezco también a ustedes por esta intervención y pues bueno, atendiendo la pregunta, maestra Gabriela Gobantes, existen, al menos en nuestro país, se ha documentado 17 especies de este género, el género Ambistoma. Cabe mencionar que estas 17 especies son parte de 32 especies que existen en Norteamérica. Eso incluye Estados Unidos, Alaska y Canadá, donde se distribuye este género y ha evolucionado en este territorio de Norteamérica. Muy interesante, un buen porcentaje. Y por ejemplo, todas estas especies, todas estas 17 especies son totalmente endémicas de nuestro país. No, muy buena pregunta. Sí, un buen número, un número considerable, porque de estas 17, maestra Gabriela, al menos 16 sí son endémicas. Quiere decir que se han originado en estos territorios, recordando que es importante mencionar que nuestro país, de acuerdo a sus condiciones ambientales, climáticas, de suelo, cordilleras, mares, vientos, esto han, de alguna manera, podemos decirlo, generado que esas condiciones se hayan adaptado estas especies y por lo tanto tenemos una riqueza muy grande en nuestro país. Son 16 especies endémicas que están aquí en nuestro territorio nacional. Es muy importante, la mitad de todas las especies existentes de Ambistoma. Maestro Gustavo, ¿y qué nos puedes decir acerca de si todas estas especies son totalmente acuáticas durante toda su vida? ¿Todas lo son o hay algún porcentaje que lo sea como el Ambistoma mexicano, como es nuestro ajolote de Xochimilco? Muy buena pregunta. Al menos 5 especies sí logran, por decirlo de alguna manera, pasar a la etapa adulta. Son aproximadamente 13 especies de esas 17 las que se mantienen en ese estado neoténico, es decir, juveniles. Y cabe también mencionar que se pueden reproducir en esta etapa neoténica. Entonces, son al menos un porcentaje bastante grande en que se conservan estas 3 especies de esta manera. Pero también se debe mencionar que si las condiciones cambian, por decir, si se deseca aquel cuerpo de agua donde están habitando, podrían pasar estas especies también a etapa adulta. No suele suceder con frecuencia, pero sí se ha documentado que pasan a esta última etapa adulta. No, realmente es interesante toda la información que nos estás proporcionando, Gustavo.
Y bueno, ya específicamente en Naucalpan, cuéntanos, ¿la especie que ustedes tienen en el ajolotario es Ambistoma mexicanum todos los individuos que están? Y la segunda pregunta es, si es así, ¿cuántas variedades tienen de Ambistoma mexicanum? Muy buena pregunta, porque eso también, como objetivo del ajolotario del CCH Naucalpan, tenemos la intención de mostrar que hay una variedad dentro de la misma especie. Entonces, eso responde la primera pregunta, maestra Gabriela. Si tenemos una especie, es el ajolote de Xochimilco, en nombre común. El nombre científico es Ambistoma mexicanum. Dentro de estas variedades, que por cierto se encuentran a mis espaldas, son cuatro. Tenemos a leucístico, tenemos también a hipermelanística, que es la única hembra que tenemos a albino, o se le decimos dorado, y también tenemos a el ajolote común, o conocido también como variedad parda. Finalmente, Gustavo, pues nos gustaría que nos compartieras un mensaje acerca de esta especie tan representativa para nuestro país. ¿Por qué su importancia? ¿Por qué la relevancia del ajolote de Xochimilco? Muy bien, creo que hay muchísimo que mencionar respecto a esta especie históricamente, culturalmente, en la medicina también. Voy a tratar de ser breve en ese sentido. Históricamente, pues desde las culturas prehispánicas o precuautémicas la han considerado dentro de su cosmovisión, y históricamente, pues Alejandro de Humboldt, al menos se ha documentado que fue el primero que se lo llevó a Europa para darlo a conocer allá en esos países europeos sobre lo peculiar que es esta especie. Pues puede perder sus extremidades, puede perder tejidos, incluso órganos sensibles, y aún así los puede regenerar. Esto me hace pasar ahora a la cuestión de medicina. En el 2019, a través del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, han estado investigando acerca de estas características de la especie, pues puede servir para la medicina, en tratar cáncer o incluso temas de rejuvenecimiento, ¿no? Entonces, creo que eso a grosso modo se puede decir de esta especie. Muchísimas gracias al profesor Gustavo García Jaramillo, quien desde el plantel Naucalpan nos dio muchos más detalles sobre el ajolote mexicano. Muchos saludos hasta Naucalpan y a todos los planteles del CCH. Y bueno, como hemos escuchado, el ajolote mexicano puede ser abordado desde diferentes perspectivas: la biológica, la cultural, incluso la gastronómica. Pero hoy vamos a combinar un poco de todas. La ilustración científica. Y para ello hablaremos hoy con la ilustradora Ariadna Arenas, también colaboradora del Colegio de Ciencias y Humanidades, quien nos contará un poco más sobre este taller de ilustración científica en el marco del Día Nacional del Ajolote. Muchas gracias por continuar en Ciencia Viral. Y bueno, pues como les comentaba hace un momento, está con nosotros Ariadna Arenas, ilustradora del Colegio de Ciencias y Humanidades, quien nos va a hablar sobre una invitación muy especial. Ari, primero que nada, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación a Ciencia Viral. Y bueno, cuéntanos un poco de tu trayectoria como ilustradora, como diseñadora. Muchas gracias, Rosalba, y pues saludos, comunidad de Ciencia Viral. Bueno, yo desde que tengo uso de memoria y de razón, siempre he amado el dibujo y siempre me ha encantado dibujar. Y bueno, hice mis estudios en la Facultad de Artes y Diseño, y ya después decidí yo orientarme hacia la ilustración. Y bueno, pues básicamente pues fue de lo mejor, ¿no? Combinar, aprender más de diferentes tipos de materias, y a la vez podría yo ilustrar, darle imagen, representar los textos que siempre venían a mí. En este caso, comienzo a trabajar también en el portal académico del CCH. Es un portal en línea, ahí nos dedicamos a hacer los diferentes objetos de aprendizaje para que los chicos puedan tener recursos y se ayuden en sus exámenes, con sus tareas, los hacen
los maestros del CCH están especialmente enfocados para los alumnos y bueno, mi misión ahí es dar la imagen, como ya lo mencioné, a los textos que diseña una diseñadora instruccional y que los maestros crearon. Entonces yo apoyo con la imagen, con la representación y pues para ser más específicos, nosotros abordamos tanto ilustración para los investigadores como ilustración de corte divulgativo para que también todos puedan tener acceso a esta información. Claro. Y bueno, pues esto que me dices me da pauta a preguntarte, ¿y cómo desarrollaste más la ilustración científica? ¿Cómo te especializaste en este rubro de la ilustración? Pues yo comencé tomando varios cursos por parte de la UNAM. Y pues aprendimos mucho de un curso de ilustración para la ciencia, de varios maestros que a la vez no solo tienen la capacidad y la habilidad artística, sino también la científica, porque son biólogos. En este caso yo decía, bueno, ya me quiero convertir en bióloga porque me encantó obtener todo este tipo de conocimientos y que cada vez se necesita aprender y aprender más. Y algo muy bonito en estos cursos es que podemos conocer a los individuos o a las especies que vamos a representar, que a mí me parece algo muy bello y también así como una breve anécdota, incluso cosas que como dicen, ¿no? Muchas veces la actividad humana es la responsable de que estemos acabando con muchas especies o individuos en nuestro planeta y eso es por falta de conocimiento. Entonces, algo que me atrapó mucho de la ilustración para la ciencia y para la ilustración científica fue que con la habilidad que podemos tener de representar la realidad en imágenes, podemos también dar a conocer a las personas, ¿no? Lo que estamos haciendo bien y lo que vamos conociendo de las diferentes especies y nuestro ecosistema, como las cosas que debemos de poner un alto, ¿no? O que debemos de cambiar ciertos hábitos y ciertas cosas. Y pues yo en lo personal le tenía, por ejemplo, miedo a las tarántulas. Me daban mucho miedo porque pues yo dije han de ser venenosas, la forma que tienen, no sé, no me quiero acercar. Tan peludas. Sí, y resulta que me toca en una exposición que íbamos a hacer ilustrar una araña, y una tarántula, perdón, y era la tarántula de aquí del Pedregal, ¿no? De Ciudad Universitaria. Entonces tuve que enfrentar ese miedo y aprender a conocerlas. Tuve la verdad el honor de conocer una en vivo, una investigadora me la mostró, me dijo, mira, no pasa nada, ellas al contrario, ¿no? Sí. Te ayudan para controlar las plagas, la verdad es que casi nunca salen, los machos tienen ciertas actividades, las hembras tienen otras, y fue que conociéndola me enamoré de esa tarántula, ¿no? E incluso ya la empecé a ver más bonita, empecé a ver la importancia y el valor que tiene, ¿no? Y son muchas cosas que no sabemos, pero una vez que nos adentramos, te enamoras de todo, ¿no? Y hay una frase que dice, ¿no? Nosotros siempre cuidamos lo que conocemos. Entonces, para mí es muy importante esto, ¿no? La difusión, la divulgación de la ciencia, en mi caso a través de la ilustración, siempre guiarme de los investigadores, de los científicos, para yo poder transmitir con imágenes las ideas que ellos quieren dar y que nos van a hacer que más gente se envuelva en los proyectos que lleguemos a generar y podamos tener pues mejores ecosistemas y una mejor convivencia, ¿no? Entre todos. Claro, muchísimas gracias, Ari. Oye, y bueno, además de que tú te has vinculado con el bachillerato universitario a través del portal académico de los objetos de aprendizaje, ¿cómo acercas a los estudiantes a la ciencia a través de la ilustración? ¿Tú ya has tenido experiencia con este tipo de trabajo? ¿Y por qué elegiste el ajolote, por ejemplo? Bueno, sí, hemos tenido experiencias, hemos realizado exposiciones y hemos dado talleres, y también he colaborado con diferentes maestros del CCH para dar pues así pequeños talleres de lo que es la ilustración, los procesos que se llevan para
realizar una, y pues siempre toda ilustración debe de tener un receptor y un objetivo principal. Entonces, encaminándonos a eso es como vamos a obtener una ilustración óptima, ¿no? Que vaya ya más allá de un dibujo, que comunique mucho más y que transmita. Entonces, con los jóvenes les gusta mucho los procesos que llegamos a hacer, les da confianza para que puedan desarrollar más esta habilidad que es el dibujo, a que no tengan miedo de las representaciones que lleguen a tener, y darles encauzarlas, ¿no? hacia una funcionalidad que va a ser para la divulgación en este caso. Sí, muchísimas gracias, Ari. Y bueno, nuestros estudiantes, ¿cómo se pueden acercar a ti? ¿Cómo pueden comunicarse contigo para hacerte alguna invitación, alguna propuesta? O pueden incluso solicitarte no un taller sobre el ajolote, sino sobre alguna otra especie. ¿Es posible? Sí, claro que sí es posible. De hecho, vamos a dar un taller. Va a ser un taller virtual este 1 de febrero. Los esperamos a la 1 de la tarde para que podamos abordar más estos temas. Va a ser enfocado al ajolote, pero ahí podemos ya tener más este acercamiento, ¿no? Ya con correo, con la página. Visiten el portal académico, ahí tenemos varios materiales que pueden servir para que ustedes vayan revisando. Pues muchísimas gracias, Ari. También quisiera comentarle a nuestra comunidad CCHera que en el Congreso de Educación Ambiental para el Bachillerato en el Desarrollo Sostenible también tenemos una charla introductoria sobre la ilustración científica con Ariadna Arenas. Ahí ella nos habla un poco más de otras especies, de la importancia de la conservación de los ecosistemas y de cómo sí, a través de la ilustración podemos preservarlos y poner un granito de arena para este fin. Muchas gracias a nuestras invitadas e invitado en Ciencia Viral, el programa de divulgación científica de la Dirección General del CCH. Les esperamos todos los jueves por CCH TV para más contenido científico de nuestro CCH. Muchísimas gracias y hasta pronto.